noticias. El ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el Ping Pong Político de Econoticias de Ecos del Conveima. Doctor Bejarano, buenos días. Don Juan Pablo Sánchez, don Julio Montiel y a todos los oyentes de Ecos del Conveima, buenos días. El 3 de abril en el Ping Pong Político de Econoticias analizamos los primeros contratos que en medio de la pandemia otorgó de manera directa a la gobernación del Tolima. Uno de ellos fue a Enred Group SAS por 5.000 millones de pesos, 50.000 kits que compró la gobernación del departamento del Tolima. La Corporación Hospital IPS también obtuvo un contrato de 1.658 millones de pesos por un tema también de suministros médicos. Lo mismo la firma Sierra Pineda SAS con 55.000 kits alimenticios y elementos de aseo. Único Technology Solution SAS, 577 millones de pesos. El contrato de León Gráficas para los medios de comunicación, 1.020 millones de pesos. Drager Colombia, 348 millones, así como tal otros materiales. Eso, pues obviamente ha generado un tsunami político muy difícil, que puede incluso dar al traste con destitución, por qué no decirlo, del gobernador del Tolima si se llegara a encontrar que se procedió con sobrecostos, cosa que por favor nosotros no podemos constatarlo. La Contraloría General de la República, repito, abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 28% en el contrato por 5.000 millones de pesos suscrito entre la Gobernación del Tolima y la firma Sierra Pineda. Al igual se abrió indagación preliminar contra la Administración Departamental por aparente sobrecosto del 31% en la compra de mercados por 5.000 millones a la empresa Enred Group SAS, representado por César Augusto Trilleras. Mucha atención, que se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos en este tema del 28% en el contrato 0494 del 26 de marzo por 5.500 millones, repito, celebrado ante Gobernación del Tolima y empresa Sierra Pineda, que tiene o tenía por objeto la entrega de 55.000 kits alimenticios que fueron vendidos a 100.000 pesos cada kit alimenticio. El valor del componente del mercado de cada kit, de acuerdo a lo pagado por el contrato, ascendió a 69.798, el valor del componente de aseo de cada kit a 30.202. Repito, para un valor de 100.000 pesos que multiplicado por los 55.000 kits darían 5.500 millones de pesos. Lo anterior contrasta con la verificación hecha del costo de cada elemento de los kits, tomando como referencia las cifras de Colombia Compra Eficiente. Se tiene un valor total por los kits de 4.309.321.500 pesos. Contémosle más en detalle, Julio Montiel, este análisis de la Contraloría General. Claro, Juan Pablo, de las cifras que usted ha dado a conocer, según la Contraloría, si tomamos los 5.500 millones de pesos y le restamos los 4.309 millones de pesos que usted acaba de mencionar, según la Contraloría hay una diferencia en este contrato de Sierra Pineda por 1.190 millones de pesos, lo cual supone un sobrecosto del 28% en el valor contratado, pero lo mismo, según la Contraloría, habría sucedido en el contrato de otra entrega de kits alimentarios y también o kits nutricionales y kits de aseo por 5.000 millones de pesos. Es el contrato celebrado con la compañía Enred Group SAS, representada legalmente por César Augusto Trilleras. ¿Qué es lo que dice la Contraloría en este caso, Juan Pablo? Castro, como representante legal de Enred Group SAS, pues contrató 50.000 kits alimenticios y de elementos de aseo para la atención humanitaria en medio de la emergencia del COVID-19. Al analizar la información contractual de este objeto, que está en cuestionamiento por parte de los organismos de control, se evidencia ausencia de información sobre la entrega efectiva de los kits, así como los beneficiarios de los mismos, dice la Contraloría. Según la Contraloría, en este otro contrato por 5.000 millones de pesos existiría aparentemente presuntos sobrecostos de un 31%. Es lo que dice la Contraloría. ¿Cuál es la explicación en números de la Contraloría? En primer lugar, el valor del componente denominado kits alimenticio, de acuerdo a lo pagado en el contrato, ascendió a la suma de
77.189 pesos y el valor del componente de aseo de 22.557 pesos para un total de 99.747 pesos que multiplicado por los 50.000 kits adquiridos arrojó un valor, según la cuenta de la Contraloría, de 4.987 millones, monto que difiere a la señalada en el contrato, que es de 5.000 millones de pesos. Adicionalmente, al contrastar los costos de cada elemento de los kits, tomando como referencia las cifras de Colombia Compra Eficiente, advierte la Contraloría, se tiene un valor total de 3.802 millones de pesos. Y al tomar, pues, desde luego la cifra de los 5.000 millones menos los 3.802 millones de pesos, según la Contraloría, da un valor de 1.197 millones de diferencia. Según la Contraloría, se supone un sobrecosto del 31%. Julio, eso no lo reveló ayer en la rueda de prensa, pero supongo que quedó en un informe escrito de la Contraloría. Sí, Juan Pablo, es un informe al cual tuvo acceso Econoticias de Ecos del Conveima, la emisora con identidad regional, donde se hace un resumen de las decisiones de la Contraloría y se habla de municipio por municipio, departamento por departamento. Es un documento de 30 páginas que conoció Econoticias. Doctor Bejarano, su primera impresión sobre presuntos sobrecostos en venta de mercados en la gobernación del Tolima, que contrasta con que la misma Contraloría no encuentra sobrecostos en el municipio de Ibagué, donde se tuvieron en cuenta otras dos propuestas para hacer la compra. Repetimos y hacemos un resumen que a través de la figura jurídica legal de la urgencia manifiesta, los gobernantes, en este caso Ricardo Orozco, podían contratar sin necesidad de hacer otras cotizaciones por la premura de la situación del COVID-19 a la firma que él dispusiera y que él en su leal y saber entender quisiera. Finalmente la Contraloría prácticamente, por decirlo, repito también de alguna manera, absuelve al alcalde de Ibagué y hace investigaciones en torno a gobernación del Tolima. Ayer no lo especifican, como lo dice Julio Montiel, ayer es más el Procurador General de la Nación el que abre la investigación contra Ricardo Orozco y los funcionarios, incluyendo al sobrino del gobernador Barreto, al doctor Santiago Barreto, y mire que ellos están actuando de manera unida con fiscal y con Contralor General en esta alianza tripartita de las IAS para poder investigar si hubo o no corrupción en el departamento del Tolima y en Colombia. Así es, pues delicada situación, porque claramente lo que se dijo en un principio, se ha insistido también en el caso de Ibagué, era que en estos costos debían incluirse el tema de estampillas, el tema de bodegaje, el tema de distribución, el tema de toda la logística que suponía repartir este tipo de ayudas humanitarias, de tal suerte que inclusive si se le suman estos costos adicionales de distribución y todo esto, pues una diferencia del 28% con las cifras o con los datos que tendría Colombia Compra Eficiente, pues hacen ver que las cosas no cuadran. Seguramente pues el equipo jurídico de la gobernación tendrá que preparar una respuesta clara, una respuesta que no genere dudas, pero pues ya se han tomado las primeras decisiones administrativas y es, por ejemplo, la suspensión de la secretaria de salud del departamento, porque pues claramente pues se encuentra que pudo haber algún tipo de actuación irregular. En el caso de Ibagué, también hay que decirlo, pues se hizo la investigación, a pesar del show y todo lo que se vio mediáticamente, que inclusive llegó a grandes medios en la ciudad de Bogotá, pero se encuentra por parte de la Contraloría y la Procuraduría que no hubo sobrecostos, pero el daño en todo caso queda hecho. Fíjese que quedó en entredicho, por ejemplo, la imagen de la doctora Marta Villarreal, y quién en este momento puede responder por eso o mitigar ese daño que se hizo, que inclusive llevó a la renuncia de la funcionaria. Pero en buena hora se hacen estas investigaciones para dar claridad a la ciudadanía, y en los casos en que se encuentran aparentes irregularidades, pues lo que se espera es que los organismos de control avancen y que las entidades públicas den las respuestas que hayan o que tengan a lugar. Estas prestigiosas firmas de Departamento del Tolima, como lo son en Red Group, que representa de alguna manera a los socios de Mercacentro, así don Carlos Alvarado no figure allí como representante legal, y la firma Sierra Pineda, donde está don José A. Sierra a la cabeza, un empresario
prestante y de mucha tradición en el departamento del Tolima, tendrán la oportunidad de defenderse. Usted que conoce sobre estos procesos de Contraloría General, doctor Bejarano, para poder dejar en alto su nombre. Claro, pero igual así en unos meses, porque esto se toma su tiempo, el tema se aclare y digamos que llegas al final y se concluye que no hay sobrecostos o que no hubo una irregularidad. Igual el daño a la imagen de las personas queda hecho porque quedan en entredicho y usted sabe que uno de los activos de las organizaciones, además de sus activos monetarios y activos físicos, etcétera, también está el buen nombre. Pero igual yo creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer estas situaciones. Nosotros desde estos micrófonos hemos clamado porque se investigue cualquier asomo de irregularidad y esperamos pues que haya la claridad, pero también que si hubo irregularidades, pues también como lo hemos exigido en el pasado, en temas como los Juegos Nacionales y otras situaciones, pues que las autoridades tomen las decisiones correspondientes y que si hay mérito para castigar a algún funcionario, pues si hay las bases ciertas, pues que se haga. Todos los colombianos, o la mayoría, no digamos todos, porque hay algunos que se mueven por estas rutas de la corrupción, hemos querido y creemos que la pandemia no puede ser una cueva, una excusa, un burladero para no obedecer y acatar las normas de contratación. Sí, señores. Bueno, más noticias sobre este mismo tema. Y es que la Procuraduría, repito, abrió investigación al gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, y a otros 11 funcionarios del departamento por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en 7 contratos por aproximadamente 14.000 millones de pesos para atender emergencia derivada del COVID, como lo estamos diciendo desde ayer en primicia con la rueda de prensa con los entes de control a nivel nacional, que cubrió Ecos del Conveima. La decisión también cobija a los secretarios generales de apoyo a la gestión, Santiago Barreto Triana, de Inclusión Social Poblacional, Jorge Luciano Bolívar Torres, de Ambiente y Gestión del Riesgo, Freddy Torres Cerquera, el que cogieron depilándose en la asamblea, en sus calidades de miembros indelegables del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento del Tolima, ante supuestas irregularidades en el control y vigilancia del objetivo del fondo. Se ordenó además la suspensión provisional por 3 meses de la secretaria de Salud del departamento, Adriana Alexandre Márquez Ramírez, ordenadora del gasto y representante legal delegada para la contratación del fondo, ante la posibilidad de la reiteración de las presuntas faltas disciplinarias investigadas, entre ellas supuestos sobrecostos y desatenciones a los principios de la contratación pública y la función administrativa. También se solicitó al gobernador del Tolima la suspensión del contrato suscrito de León Gráficas. Julio, lo de León Gráficas lo habíamos explicado y faltan solo 4 días para la terminación del contrato, ¿no? No sabemos qué decisión vaya a tomar Orozco con respecto a este contrato, que entiendo termina la próxima semana, el martes o el miércoles. El 26, Juan Pablo, hasta el 26 de mayo está este contrato. Lo extraño en esta determinación de la Procuraduría es que la misma Procuraduría y la Contraloría, semanas después de haber tomado una determinación y haber advertido sobre el tema de la publicidad en Colombia, ellos mismos emitieron un comunicado donde manifiestan que la publicidad no está prohibida en medio del COVID, luego de que se dio pues un número de situaciones referente a estos contratos a nivel nacional. No sabemos qué va a tomar, qué decisión va a tomar el gobernador Ricardo Orozco. Pues diría uno que en línea con la decisión o la petición de la Procuraduría suspendería este contrato y al mismo le faltarían entonces exactamente 4 días para el desarrollo, reiteramos, del contrato de León Gráficas por 1.020 millones de pesos, que en cierta manera fue el que encendió desde el principio, desde el comienzo, la situación sobre los contratos, que en primera instancia ascendieron en las primeras 2 semanas de la emergencia declarada a nivel nacional y la adoptada por el departamento del Tolima a cerca de 14.000 millones de pesos. Pero mire, Juan Pablo y doctor Eduardo Bejarano, vamos a analizar en este ping-pong político a nivel jurídico, a nivel político y desde diferentes aristas lo que está sucediendo con estas determinaciones. Hay una noticia y es la siguiente: la Procuraduría, en este caso el procurador Fernando Carrillo, el 17 de abril pues tomó unas determinaciones. En la resolución 0163 adoptó unos mecanismos donde lleva a medida express cada una de las determinaciones en contra de mandatarios locales
frente a los casos de investigación de COVID-19. Pero hay un abogado tolimense, es el abogado Ernesto Espinosa. Radicó ya desde hace algún tiempo en el Consejo de Estado pues una petición que podría a futuro permitir que se caiga la resolución 0163, que soporta todas las actuaciones de la Procuraduría contra alcaldes y gobernadores en Colombia. Está en línea con nosotros. Doctor Ernesto Espinosa, gracias por estar aquí en Ecos del Conveima. Buenos días. Julio, buen día a usted, a Juan Pablo, al doctor Bejarano y a todos los oyentes hasta ahora en Ecos del Conveima. Doctor Ernesto Espinosa, hablemos un poco del contexto de esta petición que le ha hecho usted al Consejo de Estado ya hace varias semanas y que podría a futuro llevar al traste con las decisiones de la Procuraduría. Bueno, le comento. El procurador expide la resolución el día 13 de abril del 2020. Una vez abrimos el debate en el Colegio de Abogados de Derecho Disciplinario, encontramos serias irregularidades en la misma resolución y solicitamos al doctor Carrillo, al señor procurador, que remitiera, que cumpliera la ley, y la ley que establece que una vez expedido el acto administrativo debe remitirlo 48 a más tardar dentro de las 48 horas siguientes al Consejo de Estado. El doctor Carrillo se niega y dice que no envía la resolución. Lo hicimos a través del canal oficial del colegio, lo hicimos a través de medios de comunicación, de Twitter, y él nos lo envía. Es así como el colegio pues me delega, junto con el secretario general, con el doctor David Roa, para que solicitemos al Consejo de Estado el control inmediato de legalidad de esa resolución. El Consejo de Estado admite el día 5 de mayo, aboca conocimiento, más que admitir, aboca conocimiento del control inmediato de legalidad y pues nos invita a participar dentro de ese proceso. Intervención que hicimos ya la semana pasada, donde hemos solicitado, al igual que con muchos juristas del país, la ilegalidad de esa resolución. Le anticipo, la Procuraduría en el trámite es la única que defiende la resolución. La mayoría de intervinientes solicitan la ilegalidad de la resolución. Y esa resolución es la que ha permitido que hoy en día se estén adelantando la actuación disciplinaria en contra de servidores públicos en todo el país. Cualquier auto que ustedes vean que admite o que apertura un proceso disciplinario se funda en esa resolución. Y hemos solicitado su ilegalidad. Ese es más o menos como el contexto o la génesis frente a la actuación en el Consejo de Estado. ¿Cuánto puede tardar este control de legalidad en el Consejo de Estado, que como usted lo manifiesta, pues ya emitió desde el 5 de mayo una aceptación sobre este proceso? Bueno, el plazo para intervenir se venció la semana pasada. Nosotros aspiramos que a más tardar en el mes de junio exista un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado, atendiendo que esto es una actuación o un procedimiento rápido, precisamente porque lo que se busca es confirmar los actos administrativos expedidos por las autoridades administrativas, confirmarlos si se ajustan a la legalidad o retirarlos del ordenamiento jurídico si son ilegales. Y por eso la urgencia y la inmediatez en el procedimiento. Creemos que de más tardar junio, julio, porque también somos conscientes que en el Consejo de Estado en este momento hay una carga laboral precisamente por los actos administrativos expedidos por las autoridades nacionales, en el caso del Consejo de Estado, y en los tribunales por las autoridades locales. Esperamos que en el mes de junio, julio, más tardar, tengamos una decisión ya si la resolución es legal o no lo es. ¿Se habría extralimitado el procurador Fernando Carrillo en esa resolución y al igual en las determinaciones que adoptó ayer contra algunos mandatarios? Bueno, yo le voy a hablar de la resolución, no conozco el caso particular y me imagino que ustedes se referirán al caso de la gobernación del Tolima, no conozco los pormenores, conozco los de otros departamentos, no los del Tolima. Le comento, creemos y estamos convencidos que el procurador se extralimitó en sus funciones porque no tenía competencia y segundo, porque cualquier audiencia o cualquier actuación en este momento que implique que el sujeto disciplinado deba de actuar resulta inconstitucional. Y voy a desarrollar los dos puntos. Primero, ¿por qué no es competente el procurador o por qué se extralimitó en sus funciones? Por regla general,
en nuestro diseño constitucional, el único que puede legislar es el Congreso de la República. Por excepción, el presidente de la República o el gobierno nacional. Son los únicos que pueden expedir leyes que contemplen procedimientos. Es decir, solamente los procedimientos pueden estar en la ley. En los estados de excepción, quien puede reglamentar o quien puede proferir actos con fuerza de ley, se llaman decretos legislativos, es el presidente de la República, no el Procurador General de la Nación, porque él es una autoridad administrativa que no tiene competencia reglamentaria. El que hace la resolución 163 reglamenta el procedimiento disciplinario que se debe adelantar en contra de los servidores públicos con ocasión del COVID-19. Si era necesaria la reglamentación, consideramos que sí, pero no en cabeza del procurador, sino en cabeza del presidente de la República. Además, porque en Colombia existe una norma especial del año 94, el artículo 53 de la ley 737, que dispone cómo es el procedimiento disciplinario, un régimen disciplinario en los estados de excepción. Ese régimen establece las conductas que son investigables, el proceso, la competencia y las acciones. Entonces el procurador encuentra la norma, la cita en la resolución, es decir, la utiliza de señuelo para después decir que todos los procesos del COVID-19 no están suspendidas la actuación disciplinaria. Entonces ahí creemos que viola su marco de competencia, su marco funcional y que se extralimitó en el ejercicio de sus funciones. Otro ataque que le hacemos a la resolución. Mire, no estamos en un estado de emergencia económica cualquiera. Nosotros estamos en una emergencia sanitaria, que es una figura completamente distinta y que fue declarada inclusive con anterioridad al estado de excepción. Me explico. El día 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud expide una resolución donde dispone que donde establece o decreta la emergencia sanitaria hasta el día 31 de mayo del 2020. Ahí es cuando se señalan el aislamiento, la capacidad de aforo en los eventos, y con ocasión en esa resolución, el presidente de la República ha venido expidiendo unos decretos que no son legislativos, que son decretos ordinarios, haciendo aislamiento. El aislamiento no es por la emergencia económica, el aislamiento es por la emergencia sanitaria. Y si estamos en un aislamiento, pues cualquier actuación se convierte complicada para poder ejercer el derecho de defensa de un sujeto disciplinado. Y entonces, si se limitan las garantías, si se limitan los derechos de las personas que son disciplinadas, consideramos que es inconstitucional. ¿Por qué? Y veámoslo en la práctica. Me ha pasado con alcaldes de otros departamentos que no son capital de ciudad, que están siendo disciplinados y en sus municipios el internet no es muy bueno. Y su población, la gran mayoría es rural. Y todos los contratos, o la gran mayoría de investigaciones que está adelantando la Procuraduría es con ocasión de contratos COVID-19. Entonces, lo primero, tener acceso al expediente de la ciudad de Bogotá y el proceso llevado en un departamento, en una regional lejana a la ciudad de Bogotá, pues al procurador se le dificulta enviar el expediente porque el internet no es muy bueno. Esa es una realidad. Y entonces al abogado se le dificulta conocer qué es lo que tiene la Procuraduría. Pero pensemos que el abogado logra conocer el expediente porque la Procuraduría le toca comprar en la nube capacidad para poderlo enviar, y así le está tocando a la gran mayoría de procuradores en Colombia, de su bolsillo empezar a pagar para tener más capacidad de envío. Entonces pensemos que el abogado logró obtener un expediente de 2 teras y le hacen falta documentos y esos documentos se encuentran en otras dependencias que están cerradas. Entonces empieza como a limitarse y a restringirse materialmente el derecho de defensa. Sí. Además, el testigo tiene que tener un requisito, es que tenga internet y que tenga un buen internet y un buen computador. Entonces empezamos a correr unas cargas que el ciudadano del común y el servidor público no tienen por qué soportar. Bajo ese entendido, hemos señalado
inclusive lo hicimos haciendo una intervención en el colegio y en una conferencia que dimos, que no es que la actuación se encuentre suspendida y que la Procuraduría no puede hacer nada, es que sí puede actuar, pero Claro. estableciendo mecanismos que puedan garantizar el ejercicio de defensa y las garantías constitucionales de los investigados. Esa es nuestra posición frente al Consejo de Estado y precisamente por eso hemos deprecado la ilegalidad de esa resolución. Doctor Ernesto Espinosa, gracias por estar aquí en Ecos del Conveima. Bueno, no, ustedes. Juan Pablo y doctor Eduardo Bejarano, para hacer un rápido resumen. Pero conclusión, Julio, o sea, el doctor Espinosa está hablando que para defender a los contratistas, a la gobernación, a En los conclusión, funcionarios. Juan Pablo, esto que nos acaba de contar el doctor Ernesto Espinosa no es en defensa del gobernador, ni de un alcalde, ni de un mandatario, porque esta situación ante el Consejo de Estado se hizo antes de que cualquier determinación la adoptara la Procuraduría. La Procuraduría tomó la decisión de emitir la resolución 0163 el día 13 de abril. El 17, como colegio de abogados, como lo explicó, ante el Consejo de Estado solicitaron el control de legalidad. El 5 de mayo se tomó la decisión de un control inmediato y se espera que en junio se tome una determinación. Si esa resolución 0163 se cae, se caerían todos los procesos de la Procuraduría, porque todos están basados en esa resolución de 6 páginas que también tiene con noticias de Ecos del Conveima y en la cual se pasa del proceso ordinario al proceso express a cada uno de los casos del COVID-19. El argumento del Colegio de Abogados, que en cabeza del doctor Ernesto Espinosa está el proceso, es que en este momento se estaría extralimitando el procurador para tomar estas determinaciones. Queda la duda, doctor Bejarano, para analizarla más adelante en Econoticias, Julio, con el doctor Luis Felipe Aranzales, de hasta dónde llega la responsabilidad del contratista privado que pueda ser sujeto o investigado por presuntos temas de sobrecostos, ¿sí? Lo que le va a pasar a León Gráficas, lo que le puede pasar a Enred, lo que le puede pasar a otras firmas. Todos tienen el derecho y tenemos el derecho en el Estado de Derecho, en la Constitución Nacional, de defendernos de lo que está pasando. La responsabilidad, por ejemplo, en lo que sucedió con los Juegos Nacionales. ¿Hasta dónde los privados respondieron? El único que respondió y solamente sin condena es alias el Chatarrero. Por el contrario, los que responden naturalmente y normalmente, si es que responden en Colombia, son los funcionarios o los servidores públicos, pero aquí lo que estamos viendo son unos entes de control bastante diligentes, bastante expeditos, con investigaciones bastante express, que eso es muy bueno para la transparencia de la contratación pública, y unos políticos que estaban acostumbrados a pasarse por la faja a los entes de control, y resulta que en el año 2020 las cosas están cambiando, el gobierno nacional lo ha dicho, los temas de corrupción, si es que se llegan a presentar, lo digo por supuesto sin referirme a ningún caso en particular, son motivo de delito. Cuando usted da coima, si es que llega a haber coima en un contrato, usted está cometiendo un delito como privado, no solamente el público. Muchas personas lo han dicho en Colombia, Jorge Enrique Robledo lo ha dicho, por cada servidor público corrupto hay un privado en la contraparte que es el que le sirve al público para poder estafar al Estado. Doctor Eduardo. Sí, así es. Para este baile se necesitan dos. Y entonces, si se tipifica algún tipo de conducta penal, por ejemplo, derivada de lo que usted señala de dar coimas, o etcétera, pues claramente para esto se necesita quien da y quien recibe, pero eso no se ha comprobado, ni siquiera se ha mencionado. Se ha mencionado que hay unos sobrecostos, y eso es una cosa, pero ya ir más allá y señalar que esto puede ser para pago de coimas o algo, pues eso es otro tema que la justicia tendrá ahí sí que probar y que pues llevar a una investigación mucho más rigurosa desde el punto de vista penal. Pero lo importante aquí creo que se está dando un precedente muy importante en cuanto al rigor que deben tener las administraciones públicas para apoyarse o para adelantar procesos contractuales en medio de la pandemia, porque como ya lo hemos dicho, pues claramente estas normas de excepción no pueden servir para pasarse por la faja las normas de contratación como lo hicieron mandatarios en el pasado y que hoy aquí en la ciudad de Ibagué tenemos tantos ejemplos de mostrar, ejemplos vergonzosos por cierto, pero
pues esperemos a que sigan las investigaciones, así se caiga la resolución de la que habló el abogado hace unos minutos, pues seguramente la Procuraduría encontrará otras formas, porque igual las pruebas y la documentación referida a estos casos, pues ya reposa en poder de la Procuraduría, pero pues claramente encontrarán otra vía de continuar sus pesquisas, sus investigaciones y sustentar cualquier tipo de sanción de una mejor manera, pues obviamente porque no van a quedar en entredicho tampoco. Sí, Juan Pablo. Eduardo, señor. Y doctor Eduardo Bejarano, no, quería de pronto hacer o mencionar cuáles fueron los primeros contratos que firmó la gobernación del Tolima en medio de esta pandemia y de la emergencia sanitaria, de los cuales estamos hablando. Uno es el de Enred Group por 5.000 millones de pesos, el de Sierra Pineda también por 5.500 millones de pesos, con la Corporación Hospital IPS por 1.658 millones de pesos. En este caso, el de la Corporación IPS es contratar el suministro, en este caso, de algunos elementos y medicinas. 577 millones de pesos con Technology Solution SAS. Esta es la contratación de la prestación del servicio de un call center, que es el que está atendiendo en este momento las llamadas de la ciudadanía en medio del COVID-19, el de León Gráficas de 1.020 millones, del cual ya hacíamos alusión. Un contrato por 348 millones con Drager Colombia S.A., compra de ventiladores mecánicos para la atención humanitaria de la población tolimense, con base en la urgencia manifiesta. LM Instruments, 792 millones de pesos para contratar la adquisición de un fibroscopio con accesorios para el departamento del Tolima. Otro contrato por 929 millones con LIM Instruments, contratar la adquisición de equipos de rayos X y fijo para el departamento del Tolima. Pues estos son los primeros contratos que en su momento, el pasado 3 de abril, mencionamos aquí en este ping-pong político, incluso en la mesa de trabajo con el doctor Eduardo Bejarano, cuando se comenzaba a abrir la polémica sobre la contratación que se estaba haciendo de manera directa, desde luego facultados en la urgencia manifiesta. Recordemos que cuando entrevistamos a Ricardo Orozco en su despacho hace más de 2 semanas, Julio, le preguntamos por varios de estos contratos, por presuntos sobrecostos, que si los mercados valían menos. Le preguntamos por el contrato de los ventiladores mecánicos. Usted me aclarará si el de los ventiladores mecánicos también puede estar incluido en esta investigación, al menos el de la Contraloría. Pero sorprendía en su momento una análisis que se hacía, pues no tan a fondo ni tan riguroso, en el sentido de que en Medellín valen más de $1.000 o $2.000 los respiradores mecánicos. Él decía que acá les costaron casi 69 millones de pesos la compra de los respiradores mecánicos por el momento en el que se compraron. Entonces todas estas contrataciones pues empiezan a generar ese manto de duda sobre la transparencia con la que se hicieron, a diferencia, repito, de la alcaldía de Ibagué, donde nos parece que Andrés Hurtado, a pesar de las críticas de la oposición en el consejo, de concejal Mora, de Correa, de Ferro que critica por un lado y no por el otro, pues él por lo menos pidió 2 propuestas más, Julio, y yo creo que eso de cierta manera puede blindar un poco a Hurtado por el mero hecho de haber cotizado con el éxito, y me parece que con Merquefácil, me parece que fue la 3ª propuesta, y eso de alguna manera le pudo servir. Sí, claro, porque hay una comparación y por lo menos en la revisión y comparación, recuerdo que hicimos un artículo sobre esto, los costos de Mercacentro eran inferiores a las de las otras compañías. Juan Pablo, en línea está con nosotros ya el abogado Luis Felipe Aranzales. Doctor Aranzales, buenos días, y empecemos con esta pregunta. ¿Qué puede pasarle no solamente a servidores públicos, sino a los contratistas privados que en Colombia o en el Tolima incurran en sobrecostos para de pronto favorecer políticos que quieran beneficiarse, si se llegara a demostrar el sobrecosto? Pablo, buenos días. Un saludo a Julio, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, en relación con esta pregunta, lo primero que tenemos que decir es que a nivel de Procuraduría los contratistas no tienen ninguna responsabilidad, pero en materia de sobrecostos sí lo tendrán como administradores de los recursos públicos de los cuales ellos tenían que ejecutar, y en el caso de que se les hayan pagado, estos responderán fiscalmente, es decir, podrán ser investigados por la Contraloría y además podrán ser sancionados por la misma. Julio. Doctor Luis Felipe Aranzales, hablemos del contexto jurídico de esas determinaciones que toma Procuraduría y Contraloría contra los funcionarios. Ahora que se vienen estos procesos, por ejemplo, contra los 11
componentes del gobierno departamental, 11 funcionarios del gobierno departamental que aparecen en estos procesos y las determinaciones en general en lo jurídico? Bien, pues lo primero que hay que decir es que las decisiones de la Procuraduría son unas decisiones de control o de advertencia, de prevención, si se quiere llamar así, en la medida en que lo que busca precisamente la Procuraduría es evitar que se generen unas mayores conductas gravosas, tanto al fisco como a las mismas conductas disciplinarias. Eso es lo primero que habrá que decir referente a la suspensión y a las medidas que se han tomado de ordenar la suspensión de contratos y la suspensión del cargo de funcionarios, como es el caso de la Secretaría de Salud. No obstante, estas medidas se dan cuando la Procuraduría ha determinado que existen conductas muy graves, las cuales seguramente terminarán en conductas sancionables, y los separa del cargo para evitar que estas conductas puedan afectar en mayor gravedad los recursos públicos y la misma institucionalidad gubernamental que en este momento es representada. ¿Qué va a terminar en esto? Tenemos una investigación disciplinaria que, dependiendo de las conductas, puede determinar si es una conducta grave en la destitución del cargo e inhabilitación por 10 años de los funcionarios que hayan participado en esta clase de eventos, y si es una conducta de menor gravedad, una suspensión entre 3 y 12 meses. Doctor Aranzales, estas investigaciones tripartitas que están haciendo las IAS en todo el país, ¿están concatenadas todas? O sea, si el procurador anunció ayer investigación contra Orozco y contra otros funcionarios, si el contador por el otro lado hace un informe donde habla de sobrecostos, si el fiscal de pronto también puede actuar, ¿es que esa sinergia les está funcionando? ¿Puede ser para bien del país? Bien, digamos que si bien es cierto se investigan diferentes conductas desde cada ramo, lo cierto es que sí están articuladas en la medida en que el hecho de generar sobrecostos genera inmediatamente una falencia en el desarrollo del contrato, es decir, una conducta disciplinaria sancionable. Puede que no existan sobrecostos, pero el contrato se haya celebrado en contra de disposición legal. Entonces, aunque la Contraloría como tal no podría investigar, sí lo podría hacer la Fiscalía y la Procuraduría. Prácticamente la sinergia que generalmente podemos ver en estos casos es entre la Fiscalía y la Procuraduría la que coincide, pero la Contraloría únicamente coincidirá siempre que existan sobrecostos. La Contraloría únicamente lo que determina es si se afectó como tal o se hizo un detrimento fiscal en el desarrollo del contrato, pero la Procuraduría y la Fiscalía podrán investigar las conductas disciplinarias y si éstas recaen en conductas penales como la celebración del contrato sin el lleno de requisitos legales, el prevaricato, entre otros, pues entonces también lo realizará. Pero lo cierto es que fue anunciado en el pasado en la medida en que los tres iban a estar concatenadas y seguramente que las capturas y demás que se han presentado en estos días es producto de esa sinergia. ¿Los sobrecostos pueden llegar a ser delito? El sobrecosto puede llegar a ser delito en la medida en que exista corrupción. Si existe corrupción, es decir, se demuestra si existe, que hubo coima, por ejemplo. Allí, exactamente. Si dar se demuestra que hubo pagos. Dar coima por parte de un privado para quedarse con un contrato es un delito en Colombia, ¿cierto? Exactamente. Además, por ejemplo, si los recursos de la salud fueron destinados a otros gastos o se demuestra que ese particular recibió recursos en temas de salud o en temas sociales y que fueron malversados, también responderá por ello. Pero como tal, por sobreprecios en los contratos, en principio no respondería, sino es la Contraloría General la que podrá realizar diferentes acciones, como inclusive embargar todos los bienes previamente del contratista. Por ejemplo, es una de las medidas que han tomado en diferentes casos la Contraloría, como una medida cautelar. Muy interesante. ¿Y cuánto pueden demorar estas investigaciones que al parecer son express? En este caso, si la Contralor, prácticamente con la nueva disposición que regula la investigación fiscal, podrían de inmediato, con la apertura de la investigación, ordenar la congelación de cuentas, las medidas cautelares de embargo y secuestro de los diferentes bienes que pueda tener el contratista, inclusive de los funcionarios que están involucrados en el caso. ¿Qué percepción tiene usted de estas investigaciones a 11 funcionarios de la gobernación del Tolima? ¿Qué pálpito tiene usted que va a suceder con el gobernador Orozco? Yo quiero aclarar, en la medida en que, si bien es cierto, se generó un debate en torno a los mercados,
lo cierto es que el precio de los mercados no tenía un incremento exagerado. Era algo que se podría justificar en la volatilidad de productos, entre otros aspectos. Y fue un aspecto que dejé absolutamente claro en su momento, porque en tema de mercados no tenemos unos sobreprecios que lleguen a salir de esa media que uno realiza en estudios de sector. No obstante, lo que sí se advirtió es que contratos en los que se quiebran las normas en materia de urgencia manifiesta, como lo era, por ejemplo, la celebración del contrato con León Gráficas, que aunque León Gráficas es una empresa que cuenta con la capacidad administrativa, cuenta con la experiencia, lo cierto es que no era ni la forma de contratarse, ni tampoco estaba concatenado con las instrucciones impartidas por el gobierno nacional en temas mediáticos. Por otro lado, ahora, frente a los temas de salud, lo que sí es cierto es que se advirtió que estos negocios jurídicos que se habían desarrollado en referencia a los demás contratos en salud y todos los que sacó la gobernación, se iban a ver involucrados en problemas si estos no contaban con un respaldo de estudio de sector que fuera serio, porque si lo analizamos de fondo, todos estos contratos no cuentan con un estudio de sector serio. Y finalmente la opinión que uno puede dar en este aspecto es que los entes de control están actuando de la forma en la que los ciudadanos esperamos. Prácticamente esto es lo que debería ocurrir siempre. Tenemos un asunto de especial relevancia, es toda la contratación en materia de COVID que se está investigando a nivel nacional y con consecuencias ya inmediatas sobre alcaldes, gobernadores, pero lo cierto es que en este aspecto uno lo que espera es que la justicia pueda operar así de rápido en todos los casos, en todas las licitaciones, en todos los procesos que estas administraciones desarrollen. Julio, expliquémosle un poco al doctor Aranzales entonces cómo puede obtener la Contraloría General estos precios que según ellos pues son sobrecostos, sí, versus lo que está diciendo el doctor Aranzales. Sí, doctor Luis Felipe Aranzales, en el informe de la Contraloría que pues anoche le dábamos a conocer, pues dice la Contraloría que en el caso del contrato con Enred Group existiría un sobrecosto aproximado, en este caso del 31%, dice la Contraloría. Y dice la misma Contraloría que en el caso de Sierra Pineda existiría un sobrecosto del 28%. Ellos multiplican unos valores que según están publicados en el tema del portal de contratación, en este caso Colombia Contra Eficiente, unos precios de mercado frente a los precios que se cobraron. En ese punto sí podría existir un sobrecosto. ¿Hay una línea o una media en torno a lo que publica a nivel nacional el portal único de contratación? Frente a los precios de mercados, la Contraloría dio una instrucción y fue la consulta de los precios del DANE. Entonces, a partir de los precios del DANE, que incluyen incluso el sobrecosto que puedan tener por la emergencia, a partir de esos precios base de esa línea se establecen los sobrecostos. Teniendo en cuenta además que se tratan de contrataciones de alta cuantía que deberán esperarse mejores precios de los resultados. Cuando hablaba de los mercados en referencia a que no me generaban, digamos que una especulación mayor, me refería a los precios que se revisaron a nivel de alcaldía, que fueron objetos de denuncias y que revisé desde un control social y al respecto, digamos que en ese aspecto por eso nunca manifesté una oposición. Ahora, hay el desarrollo de una serie de contratos como estos que se analizan a partir de esas consideraciones. No obstante, el hecho de que estén por esa media genera que inmediatamente se dé la advertencia, es decir, se dé la investigación. Sin embargo, la Contraloría tiene en sus manos la posibilidad de incluso de levantar libros de comercio, de levantar toda la contabilidad de las empresas y determinar si en efecto existió un sobrecosto. No obstante, estos precios del DANE son una media a nivel nacional. Lo cierto es que tendrá un análisis regional para determinar si en efecto existió sobrecosto. Claro que sí, es decir, usted nos deja claro que su investigación fue en torno a alcaldía, donde la Contraloría no encontró sobrecostos, y no a Gobernación del Tolima. ¿Será que le sirvió al alcalde Andrés Hurtado haber pedido 2 propuestas más para haberse salvado, por decirlo de esta manera, del yugo de la Contraloría General de la República? Frente a la alcaldía sí había un incremento, pero era aproximadamente entre el 8 y el 12% en algunos productos.
y comparándolo con los precios de la gobernación, sí existían productos que tenían precios mucho más costosos. En consecuencia, pienso yo que más allá de las cotizaciones que tenía, lo cierto es que seguramente que pudo determinarse frente al nivel regional el costo de los mismos. Recordemos que en este caso se está cuestionando el contrato con Enred, pero el contrato celebrado por la alcaldía no fue con Enred, fue directamente, creo que con Mercacentro. Entonces, el tema más es de precios unitarios, porque existen productos en los cuales no se están sujetando a investigación, sino que es el costo unitario de algunos productos respecto de las cantidades, los cuales están, digamos que diferenciados, que inclusive pueden dar un valor similar en el total frente a gobernación alcaldía, pero que en el producto unitario está incrementado. Doctor Luis Felipe Aranzales, muchas gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable. Muchas gracias, un saludo a ustedes y a la audiencia. Doctor Dairo Castilla, gerente y propietario de Castiagro, muy buenos días, bienvenido a Econoticias, 50 años, le pedimos el favor de habilitar su micrófono. ¿Y qué piensa sobre los presuntos sobrecostos en los mercados de la gobernación del Tolima? Juan Pablo, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, pongamos mejor su celular horizontal. Listo, Juan Pablo, así está bien. Sí, con ese tapabocas negro me intimida, pero bueno, quiero escucharlo. Estamos trabajando, Juan Pablo, gracias, muy buenos días. Buenos días a usted, a ustedes, a Julio, a todos. Cuénteme. Bueno, ¿hay o no hay sobrecostos en los mercados que compró la gobernación del Tolima? Usted que se mueve en el mundo de la compra de los víveres, abarrotes y de los mayoristas en el departamento del Tolima. Mira, Juan Pablo, yo lo único que le digo es que es una manera fácil comparar los precios que manejamos los mayoristas de Ibagué, que estamos dentro de las plazas de mercado o dentro de toda la ciudad, y nos vamos a dar cuenta que, pues hombre, es muy fácil, demasiado fácil, Juan Pablo, darse cuenta a cómo vendemos nosotros, a cómo vendíamos en marzo y versus a cómo pagó la gobernación. ¿Usted cotizó el mercado de la gobernación del Tolima? Juan Pablo, a mí me pidieron informalmente unas cotizaciones telefónicas, una persona que dice ser de la gobernación o de la alcaldía. Después me pidieron también otras cotizaciones y eso fue lo que puedo decirle seriamente. Que me hubieran llamado, que me hubieran enviado un correo directo de la gobernación donde me cotizan, nunca me cotizaron, eso es la verdad, pero siempre estuve a la orden de ofrecerles mis productos bajo unos precios realmente muy competitivos. Sí, ¿cuál es el precio que usted hubiera vendido de ese mercado de la gobernación? ¿90,000, 80,000, 70,000, 95,000? Mire, Juan Pablo, usted, en un momento anterior le había comentado a usted que ese precio me lo habían cotizado. Los mismos productos me llegaron unas personas a cotizarme, yo se los coticé en 73,000 pesos el mercado. Bueno, 73,000 es una diferencia bastante con los de 100,000 que se vendieron. ¿Cuáles precios encontró usted en la compra que hizo la gobernación que pueden tener sobrecostos? ¿Cuáles son los casos que usted encontró que puede haber sobrecostos? Mire, Juan Pablo, ahora que reviso la cotización, veo bastante diferencia. Pero yo no me voy a sentar. Sí, aló, sí, estoy conectado. El tema, Juan Pablo, es que yo no quiero hacer polémica, y menos con el gobernador Ricardo Orozco, que es una gran persona, pero lo que sí le digo es que si nos hubieran tenido en cuenta a los mayoristas, a nosotros, con seguridad los mercados hubieran sido más económicos. Bueno, y si ustedes están insatisfechos, los mayoristas que no fueron tenidos en cuenta, ¿por qué no se pronuncian? ¿Por qué hasta hoy se pronuncian? Juan Pablo, hombre, nosotros en Ibagué, el gobernador, yo creo que debe tener claro que habemos varios mayoristas. Los mayoristas de ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Aquí tenemos, por decir, a Humberto Espinosa, a Alberto Pérez, a Misael Balbuena, Alberto Pérez,
tenemos gente en las plazas de la 28, tenemos otros distribuidores como Cárdenas, como Ventas del Tolima, tenemos muchos distribuidores que nos pueden cotizar de toda la línea de productos y con seguridad unos precios muy, muy manejables. En el momento, por decirle, yo he hecho una cotización, nosotros podemos vender un arroz en 1.500 pesos, una libra de arroz de 4.54, una panela la podemos vender fácilmente en 1.300 pesos, 1.350 pesos. Entonces nosotros tenemos unos precios que pueden competir, hombre, y generamos mucho empleo. La verdad, entre los mayoristas, yo le decía a un periodista, generamos directos más de 1.000 empleos entre los 7, 8 mayoristas de la ciudad de Ibagué. Doctor Eduardo Bejarano, mañana es el Día del Comerciante. Vamos a hacer un especial con Efraín Valencia, con Dairo Castilla, con Karina Costa de Elías Acosta y compañía, con Dani Alexander Ospina de Drogas Copifani Medicity. Y qué bueno aprovechar este Día Nacional del Comerciante para halagar el papel que deben cumplir los empresarios en esto que hacen, vender sus productos y servicios de una manera sana, transparente y hacer una libre competencia de mercado, no por perseguir a nadie en especial, ni andar con la lista de clientes de las emisoras para ver cómo vetan las emisoras como Ecos del Conveima, o para ver cómo se afecta la libertad de expresión por parte de ciertas personas que no les gusta lo que se analizan en los medios de comunicación o estos debates que se dan que ahora llegan a los entes de control, Eduardo. Sí, pues en buena hora se va a hacer esta jornada con los comerciantes, personas prestantes que generan empleo, generan recursos para la ciudad de Ibagué, para el departamento del Tolima, y creo que es merecido también hacer un reconocimiento a aquellos que han trabajado de manera transparente, con tesón, para hacer de esta región algo mejor. Lo que contrasta claramente con sujetos como los que usted menciona, que se han dedicado a la persecución, a politizar muchos entes o espacios donde los comerciantes y los empresarios tienen asiento, y que eso no le está haciendo ningún bien ni a los comerciantes, ni tampoco a la relación que debería haber fluida, sana y constructiva entre, por ejemplo, los entes camerales y las entidades públicas, de tal manera que, pues, ante la ausencia de algunos gremios y ante la falta de liderazgo de algunos individuos, pues en buena hora se hace esto con FENALCO, con Ecos de Conveima y con comerciantes de la talla de los que usted ya ha mencionado. Por último, doctor Dairo Castilla, yo escuché al expresidente Álvaro Uribe Vélez decir en televisión y en los diferentes medios que se necesita el apoyo a los microempresarios e independientes de Colombia. Infortunadamente en Colombia los bancos le prestan por lo general a la grande y mediana o un poquito a la pequeña empresa, pero no la micro. A los micros no se les presta, a los micros les presta el gota a gota, infortunadamente. El doctor Uribe Vélez quiere hacer que cajas de compensación, cámaras de comercio, Banco Agrario y entidades de microcrédito sean irrigadas por el gobierno nacional para prestarle a los pequeños, lo cual concuerda con la visión que usted y yo tenemos de la ayuda que se le debe dar a los empresarios por parte de entidades como la Cámara de Comercio de Ibagué. Mire, Juan Pablo, usted sabe que esta ciudad, especialmente el departamento, los generadores de empleo, tanto informales como formales, somos más del 99%. Somos micro y pequeños empresarios. Somos los generadores de empleo en el departamento. Y no nos está llegando absolutamente, yo le decía, fuera de este audio, le decía que el dinero realmente del sector financiero está llegando en un 97% a los medianos y grandes empresarios, a los micro, a los pequeños, a los tenderos, a los comerciantes pequeños, a los informales nunca les está llegando los créditos. Es muy importante, como lo dice nuestro presidente Uribe y el presidente Duque, que debemos llegar a la pequeña empresa. Si queremos fortalecer el departamento, tanto gobernación y alcaldía deben enfocarse en el pequeño comerciante, que somos la gran mayoría, Juan Pablo, y que sirva una cuña de una vez. Sí. Necesitamos más apoyo de parte de la alcaldía y gobernación a los comerciantes, a los pequeños, a todos. Es que aquí no somos 2, 3 mayoristas, aquí en la ciudad somos muchos los comerciantes, somos muchos los generadores de empleo. Queremos que nuestro alcalde nos tenga en cuenta,
Mira, el gobernador, ahora que van a sacar el alcohol, la fábrica de licores, que fue una petición hace 2 meses mía hacia el gobernador, hoy que el gobernador tomó la decisión, hombre, denos la distribución a muchos, no se la den a 2 o a 3, sería una cuña que quiero enviarla de una vez por su emisora, Juan Pablo. Doctor Dairo Castilla, gracias por estar con nosotros en el usted, Juan Pablo. Político, y mañana nos vemos a las 8 de la mañana en nuestro especial a las 8 de la Nacional mañana de Comerciantes. Ahí estaré, Juan Pablo. Pero un abrazo inmenso para usted. No se lo ponga negro porque me intimida, me siento como en Batman Inicia. No se preocupe, Juan Pablo, a mí créalo que la transparencia la tengo en todo sentido. Soy un hombre muy trabajador y voy a aprovechar esta cuña hoy, desde hoy, decirle a los comerciantes, decirle a los tenderos que mañana nos escuchen, porque es el día de ellos, es el día de los que generamos empleo realmente, que somos el 99% de los comerciantes. Somos la gran mayoría. Si los comerciantes nos unimos, si los tenderos nos unimos, créalo que cambiamos nuestro municipio y nuestro departamento. Un abrazo, Juan Pablo. Gracias, doctor Dairo. Nos vemos mañana. Finalmente, doctor Bejarano, ¿cómo hacer para que el sector financiero se estimule a prestarle a los micros? ¿Será una tarea difícil, titánica, lo que quiere hacer el expresidente Uribe Vélez? ¿Cómo hacer para que rinda esa plata y no se les ayude solamente a través de Bancoldex a los mismos de siempre? Porque es que se habla de que el gobierno pone los recursos en Bancoldex y resulta que los bancos le prestan es a los de mejor tamaño porque no quieren exponerse al riesgo. Pues claramente usted ha mencionado la palabra mágica, riesgo. Y los bancos cuando prestan, obviamente miran el perfil de riesgo de a quién le están prestando. Y obviamente, pues si es un empresario mediano, grande, que tiene activos y que tiene cómo responder por ese crédito, pues digamos la situación es distinta. Pero el pequeño, el tendero, el que vive básicamente los recursos que su pequeño negocio le genera día a día, pues esos son los que están más expuestos. Entonces, pues obviamente hay que partir de una base. Los bancos no son hermanitas de la caridad. Ellos no van a prestar la plata porque mañana salga Uribe o salga el presidente Duque o diga presten. No, esto obviamente tienen que responderle a unos accionistas, a unas juntas. La confianza del mercado también se basa en prestar responsablemente, y entonces la manera o una de las maneras podría ser que el Estado empiece a ofrecer mayores garantías, es decir, que el Estado se convierta en esa especie de fiador que muchos pequeños empresarios necesitan o no tienen para poder acceder a recursos, porque de no hacerlo mediante la banca y obviamente pues mirando unas condiciones de plazo y tasa de pronto un poco favorables, si el Estado garantiza, pues si esto no se hace, lo que va a terminar es que lleguen o empiecen a buscar mecanismos de apalancamiento financiero onerosos, riesgosos, como son los gota a gota y otras modalidades que han empezado. Dígame. Sí, Eduardo, pero yo creo que el expresidente Uribe conoce exactamente lo que usted y yo estamos hablando en este momento del riesgo. Por eso él está hablando de que esto no sea con el sistema financiero privado. Él está hablando de cámaras de comercio, de cajas de compensación, del Banco Agrario y de entidades especializadas en microcrédito. Y quiero hacerle aquí una cuñita a Ricardo Ferro, que está promoviendo un polémico debate que puede ser muy interesante en contra de los intereses de la banca, y es sacarle los recursos públicos a las entidades financieras para dárselos al Ban Agrario. ¿Usted qué piensa de lo que dice Uribe y lo que dice Ferro? Pues lo que dice Uribe me parece que tiene sentido buscar mecanismos distintos de financiamiento. Fíjese lo que está haciendo la Cámara de Comercio de Medellín, donde de alguna manera conecta estos rentistas de capital o gente que tiene recursos disponibles para prestar, pero que no los va a prestar porque pues, si usted tiene 1 millón de pesos para prestar y llega alguien que no tiene garantías, que usted no conoce y le dice présteme, pues usted no va a ser tan tonto de prestarlo, ¿verdad? Pero si hay una organización que hace ese link o esa conexión entre alguien que necesita el recurso y alguien que lo puede ofrecer, y ese mecanismo ofrece las garantías necesarias de transparencia y de estudio de riesgo y todo eso, pues es posible que esto se dé y que los intereses sean mucho menores que los que podría hacer la banca. Son estrategias que se están buscando. Y lo segundo, pues hay que pensar muy bien esto de que todas las entidades públicas migren al Banco Agrario, porque también estamos en una economía de mercado. Colombia está en la OCDE
y hay una serie de requerimientos de cuánto pueden rentar los intereses de las entidades públicas o los intereses que les ofrecen a las entidades públicas. Entonces, si por ejemplo usted está en un banco como Davivienda o el Grupo Aval o cualquiera de ellos, que los rendimientos financieros de la plata del sector público renta a cierta tasa y usted se va al Banco Agrario y le ofrecen menos, hay un detrimento. De tal manera que todo eso hay que verlo porque esto es una economía de mercado y creo que no se podría obligar a las entidades públicas, así a la fuerza y a la brava, a irse a un banco público en detrimento de los bancos privados que podrían ofrecer mejores condiciones de tasas y financieras a las entidades públicas. Es un debate interesante, pero mi punto de vista inicial, sin conocer los detalles ofrecidos por el congresista Ferro, sería este, Juan Pablo. ¿No sería mejor hacer un proyecto de ley para controlar la tasa de usura, para que el gap entre captación y colocación, es decir, la intermediación, sea menor, o eso tampoco por el tema de economía de mercado se puede reglamentar y poner en cintura en Colombia? ¿Ese no es el verdadero debate? Pues ese es el verdadero debate, porque esto es una vergüenza. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted va hoy a un banco, usted tiene 10 millones de pesos o cualquiera de nuestros oyentes va a un banco, ¿cuánto le van a ofrecer en una cuenta de ahorros? Pues no, pues ni el 0.5 bueno, anual. Si va a hacer un CDT. Mensual, perdón. Listo. Si va a hacer un CDT, le van a pagar, por ejemplo, el 4.5 efectivo anual. Anual. ¿Verdad? Anual. Eso casi que simplemente le está compensando la inflación. Pero el banco, ¿a qué tasas está prestando? Si son créditos de consumo, está prestando por entre el orden del 25%. Entonces, si usted mira ese margen, la diferencia entre lo que usted le da la plata al banco o lo que el banco se lo presta a los demás, en Colombia ese margen de intermediación es supremamente alto. Usted mire, por ejemplo, las tasas en los Estados Unidos. Por poner un ejemplo, pero claramente los márgenes de intermediación son mucho más pequeños. Por eso la economía se puede dinamizar de una mejor manera. Y claro, esto también pasa, digamos, por temas como la eficiencia de las mismas entidades crediticias o financieras para operar a menores costos. Pero todo esto es un gran debate porque claramente este margen de intermediación es bastante alto. Y fíjese otra cosa, recuerde usted que cuando el Banco de la República bajó su tasa de intervención, se suponía que las tasas de las entidades financieras también iban a corregir a la baja y eso pues tendría algún tipo de beneficio para los que iban a pedir préstamos, y eso no sucedió. Los bancos siguen pegados porque además el riesgo para ellos se ha aumentado porque la cartera se ha aumentado, es decir, hoy mucha gente no tiene con qué pagarle los créditos a los bancos, entonces la cartera de los bancos ha subido. Y le digo otra cosa, viene también otros dos dramas relacionados con ese tema. El primero, la cartera relacionada con tarjetas de crédito seguramente va a crecer muchísimo porque mucha gente que hoy no tiene efectivo, que hoy no tiene plata, que hoy no tiene ingreso, no ha encontrado otra manera que financiarse haciendo sus mercados y sus gastos con tarjeta de crédito, que es el crédito más o de los más caros que pueden haber en una economía. Y mucha gente está reventada y no va a poder pagar esas tarjetas de crédito, lo que va a incrementar, obviamente, la cartera en los bancos y, en consecuencia, el riesgo y, en consecuencia, las tasas. Entonces, todo esto hay que mirarlo también desde esta perspectiva. Doctor Eduardo Bejarano, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Que descanse mucho este fin de semana y que no se vaya a depilar las cejas, ¿no? Sobre todo si estamos en Zoom. No, lo de la depilación creo que es un asunto personal de cada cual. Lo que pasa es que yo sé que usted lo dice por el tema del funcionario que pescaron en jornada de depilación. Sí, Freddy es buena persona. Sí, es una buena persona y está en derecho de depilarse, pues digamos ese no es el tema. El tema claro es que se estaba depilando era la espalda, ¿no? Sí, no eran las cejas. No, creo que era como la espalda, porque yo lo veo es boca abajo y saca la No cabeza sé en el si- momento no sé si que Eduardo se la depile persona en que está alguna- haciendo la depilación se da cuenta que la cámara está habilitada. No, pero el tema no es ese, el tema es que se hagan estas jornadas de depilación durante jornadas laborales y cuando se está debatiendo un tema tan importante como el plan de desarrollo. Creo que pues el tema de la depilación o el corte de pelo y todo eso puede hacerse, pero pues en horas no laborales. Creo que también el tema del teletrabajo implica un poco de disciplina, de no dejarse tentar por ese tipo de actividades personales en horas laborales. Pero bueno, ese es otro debate que dejaremos para otro día.
Hasta aquí el mega ping-pong político de Econoticias 50 años. Ya volveremos con Ecos del Conveima y mañana gran especial, numeral webinar Econoticias 50 años con Dairo Castilla, con Efraín Valencia, con la doctora Karina Costa y con Dani Alexander Ospina en homenaje al Día Nacional del Comerciante. Ya volveremos.